Vamos a la Ciudad de México porque tenemos en la videollamada al maestro Eginardo Hernández Andrés. Él es defensor público electoral y mire, va a darnos información acerca de una conferencia que va a dar sobre los derechos político-electorales de la población indígena, afroamericana, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Toda esta conferencia se va a ofrecer en Tlaltizapán, en una actividad organizada por el Consejo Supremo del Gobierno Pluricultural, Étnico, Tradicional y Afromexicano de Tlaltizapán. Por cierto, Tlaltizapán es el único municipio de todo el estado que tiene una comunidad afroamericana legalmente reconocida. Así es que saludamos al maestro Eginardo hasta la capital del país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, Evaristo Torres, un gusto estar contigo en este noticiario, a tus órdenes. Para que nos comparta esta información, dónde, cuándo se va a dar esta conferencia sobre los derechos de estos grupos vulnerables, de los cuales en la pasada elección se habló mucho, que hicieron mesas de trabajo, que platicaron con los grupos indígenas, con los mexicanos que iban a darles un lugar en los diferentes cargos de elección popular, pero hoy se siguen quejando de que esto no ha sido posible. Cuéntenos, por favor, de qué se trata esta conferencia. Muchas gracias, Evaristo. Solamente para comentarte también que la Defensoría Pública Electoral tiene como objetivo acercar la justicia electoral a personas en situación de vulnerabilidad, como bien has dicho, que incluye a personas indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, migrantes, y todo esto tiene que ver con la cuestión electoral. Nosotros prestamos servicios gratuitos a esta población y efectivamente vamos a estar el 7 de diciembre de este año en Tlaltizapán a propuesta y a invitación del licenciado José Malpica, como lo has dicho bien, del Consejo Supremo. Tuvieron a bien a invitarnos para platicar, para charlar sobre los derechos político-electorales de la población indígena, afromexicana, con discapacidad, porque en efecto, en la política actualmente, ahora, los institutos electorales, el Instituto Nacional Electoral, han diseñado, han implementado políticas públicas que son llamadas acciones afirmativas, que la finalidad es que la población indígena esté representada en los congresos, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, llámese Cámara de Diputados. Ese es el objetivo para que platiquemos el día 7 de diciembre en Tlaltizapán, en el excuartel del Emiliano Zapata. Ahí los esperamos para platicar, para charlar de cómo están los avances en materia político-electoral, estimado Evaristo Torres. Adelántenos, por favor, ¿a qué hora sería? El horario tengo entendido que va a ser a partir de las 11 de la mañana. Ahí los esperamos para charlar sobre los alcances, sobre, como tú bien has dicho, cuál es la representación que tienen los pueblos indígenas. Efectivamente, hay deudas históricas todavía que tenemos que seguir trabajando para que tengamos una mayor representación de los pueblos indígenas en los congresos. Un vistazo general, maestro, por favor. ¿Qué tanto han avanzado las leyes electorales que obligan ahora? No es una concesión, es una obligación que ahora, por ejemplo, en las planillas para ayuntamiento, pues vayan personas de este sector. En este momento, en un primer vistazo, esto es a nivel nacional. Hay algunos estados más avanzados que otros. ¿Cómo estamos en ese tema? Con todo gusto, estimado Evaristo. A nivel nacional, ¿cómo estamos? Efectivamente, a partir de 2017, el Instituto Nacional diseñó acciones afirmativas en 12 distritos, 12 de 28 distritos electorales indígenas. La Defensoría Pública Electoral acompañamos a diferentes grupos, a personas indígenas, a impugnar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aduciendo que pues 12 distritos eran insuficientes. Bueno, ¿qué resolvió la Sala Superior? La Sala Superior resolvió que tenían que ser 13 distritos, un distrito más.
¿Qué pasó en el periodo siguiente, en la elección 2021? Pues aumentaron el número de acciones afirmativas. Actualmente el INE en este pasado proceso electoral aumentó el número de distritos electorales y una senaduría ¿cómo se llama?, de representación proporcional para pueblos indígenas. De igual forma ya tenemos representación indígena en el Congreso de la Unión, así como personas con discapacidad, migrantes, de tal manera que ahorita, de un listado, un panorama general, tenemos cierta representación que creemos que tenemos que seguir avanzando para que estén mayor representados los pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad y de la diversidad sexual, estimado Evaristo. Ahora, este panorama que nos ofrece es a nivel federal y ya cada estado puede también a nivel local mejorar, subir o favorecer más estas condiciones. Es correcto, cada instituto electoral ha implementado a lo largo y ancho del país acciones afirmativas para los grupos en situación de vulnerabilidad. Y uno de los problemas que vamos a plantear en la reunión, y es muy común que los partidos políticos y de lo que se quejan las comunidades indígenas, es de una autodescripción falsa, de una identidad falsa, ¿no? De que muchas personas que llegan al Congreso llegan con la bandera de los pueblos indígenas y sucede de que no traen la agenda ni salen de las comunidades indígenas. El Tribunal Electoral la ha llamado autodescripción calificada. ¿Qué significa? Que la persona que sea diputada o que llegue al Congreso del Estado o de la Unión, tiene que tener un vínculo comunitario, es decir, tiene que tener una identificación con las comunidades indígenas. Así es, aquí en el estado de Morelos, de hecho, se reservaron dos distritos locales para, o creo que fue un distrito, uno o dos, no recuerdo con precisión, pero sí estaban reservados. Tenían que ser necesariamente personas que tuvieran ese origen. Sin embargo, como lo ha dicho maestro, pues se registraron quienes no cumplían con los requisitos, a pesar de que ahora dicen que son estos mismos grupos los que dan el aval y aún así lo obtuvieron. Entonces estaríamos ante también cierta complacencia, ¿no?, de este tipo de grupos. Es correcto, Evaristo, y de eso se va a tratar la charla, de los alcances, de cómo estamos actualmente los pueblos indígenas, las personas con discapacidad representadas políticamente a través de las acciones afirmativas y qué podemos hacer, porque desde la Defensoría Pública Electoral hemos emprendido una batalla en los tribunales para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan una mayor representatividad. Ese es el objetivo de la plática que vamos a dar el 7 de diciembre, Evaristo. Ahora, cuéntenos, claro, usted es defensor público electoral, pero ¿qué ganamos en México, qué ganamos en nuestro estado de Morelos con la participación de estos grupos, con estas representaciones? ¿Cuál es la idea, cuál es la intención? Muy bien, interesante pregunta. Efectivamente, los pueblos indígenas, tú recordarás, llegaron tarde a la Constitución. La Constitución de México, la Constitución Política Mexicana, los reconoce a partir de 2001 y ahí establecen los derechos. Uno de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, de sus integrantes, es la consulta, el derecho a la consulta, la libre determinación, para que ellos puedan definir su gobierno, como el caso Cherán, el caso Uchuc, Ayutla de los Libres, y un caso que recientemente la Defensoría coadyuvó en el estado de Oaxaca, que es San Baltasar Chichicapan. Del régimen de partidos se pasó al régimen de usos y costumbres, o de sistema normativo indígena. ¿Qué se gana? Efectivamente, los pueblos indígenas, al llegar al Congreso, como tú sabes, la tarea fundamental de los congresos, de los poderes legislativos, es hacer leyes. Y esas leyes tienen que tener una visión pluricultural, porque México es pluricultural. La riqueza de esta gran nación se sustenta en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas.
Entonces, si las leyes no tienen una visión pluricultural, pues no van a tener un alcance, ¿no? Es como tener perspectiva de género, las políticas públicas. De este tamaño es lo que ganan y pelean los pueblos y comunidades indígenas, Evaristo. Aunque hay quien piensa que pues deberían regirse por usos y costumbres solamente en el área geográfica que ocupan, ¿no? Pero hay que decir que esto pues no es incluyente, ¿verdad? Es correcto, así es. Las comunidades indígenas con la última reforma, como tú bien dices, has dicho muy bien, no es una concesión, es un reconocimiento, es una lucha, una batalla que han dado las comunidades para conseguir su libre determinación, su autonomía, su reconocimiento como sujeto de derecho público. Y efectivamente, en la Constitución, ahora en el artículo 2 constitucional, las comunidades indígenas tienen ese reconocimiento a la libre determinación en las comunidades indígenas para que ellos elijan a sus autoridades municipales por su sistema normativo. Pero ahora, ¿qué pasa en los congresos de los estados? Pues a través de políticas públicas llamadas acciones afirmativas, el INE y los institutos electorales locales llamados OPLES han diseñado, implementado acciones afirmativas para la representación de los pueblos indígenas en los congresos. Perfecto, pues vamos empezando con estos temas, aunque ya llevan 2, 3 periodos anteriores, pero todavía no se ha llegado a lo que se desea con la participación de estos grupos vulnerables, así es que será muy interesante esta conferencia, maestro, a quién va dirigida y por quiénes pueden asistir, a quienes convendría escuchar todo esto y por favor repetir los datos de la misma. Con todo gusto, Evaristo, el 7 de diciembre de 2024 estamos haciendo una cordial invitación para que nos acompañen en el ex cuartel de Emiliano Zapata en Tlaltizapán. Ahí habremos de platicar, de charlar con líderes de comunidades indígenas, integrantes de las comunidades afromexicanas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, para que tengamos una charla productiva acerca de las acciones afirmativas y de su situación actual. Muchas gracias, estimado Evaristo. A las 11 de la mañana y acciones afirmativas, pero en el orden federal, ¿correcto? Es correcto. Y ya por último, no es común escuchar a un defensor público electoral. ¿Usted en dónde ejerce? ¿Y los hay en los estados? ¿Cómo, dónde encontramos esta figura? Claro que sí, Evaristo, efectivamente. Nosotros ahorita estamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos aquí en Virginia 68, Coyoacán, y tenemos otra sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde tengo 3 colegas. A nivel nacional somos 9 personas defensores, que nos encargamos de proteger los derechos político-electorales de comunidades indígenas y de personas en situación de vulnerabilidad. Perfecto, muy interesante, así es que ya sabemos a quién recurrir en caso necesario. Muchas gracias, excelente día y mejor semana, y estaremos al pendiente y nos veremos en la conferencia, sin duda muy interesante. Hasta pronto. Gracias, Evaristo.